contarles que ya vamos por la mitad del curso y pues eso también nos emociona mucho, ver cómo vamos avanzando. El módulo que hoy vamos a trabajar es el de enfoques económicos alternativos y pues parte de la necesidad de ver desde otras miradas el tema económico y pues esto cómo está relacionado con los canales cortos de comercialización, enfocarse en el hecho de el trabajo a través de lo cooperativo, como en la economía social y solidaria, poniendo luz en el hecho de que somos ecodependientes y a partir de ahí pues nos vamos a apoyar en la ecología, en la economía ecológica y también sobre el hecho de que somos interdependientes y en esto pues la mirada de la economía feminista nos ofrece también una perspectiva enriquecedora. Entonces, para ir iniciando, pues nos gustaría presentarles el video de la Feria Agroecológica de Mujeres de Sao Paulo. Hoy nos está acompañando Clara, que es una integrante pues de este colectivo de mujeres. Y entonces pues vamos con el video como para ir entrando en materia y conocer un poco más las dinámicas de trabajo allí. Olá, eu sou Clara de Bacamárcio, do Brasil, y estoy acá para contarles un poquito de la experiencia de la Feira Agroecológica y Cultural de Mulheres no Butantã. Bueno, nosotras estamos en São Paulo y yo intento relacionarme con las mujeres de la feria porque necesitaba de un sitio para comercializar las tapiocas hechas por mi familia en Minas Gerais. Bueno, mi familia vive en una finca allá y produce esa tapioca. No sé si conocen la tapioca, es una comida típica de Brasil. De hecho, es una comida típica de los indígenas y es hecha con yuca, que llamamos mandioca acá en Brasil. ¿Y quién es la feria? Bueno, la feria es un colectivo de mujeres productoras de alimentos y cultura. Surge en 2017 por parte de la Frente de Mujeres de la Asociación Nacional de REI, con la intención de ocupar el territorio de la colonia del Butantã en la ciudad de São Paulo. Situándose en el vivero del Butantã, un espacio público, y crear un espacio de comercialización de mujeres productoras, madres de diferentes sitios, y así intercambiar fuerzas de autonomía económica y una red de apoyo. Hay una gran variedad de artículos que se comercializan, desde alimentos in natura hasta alimentos procesados, mínimamente, claro, como panes, marmelladas, panes de queso, que es pão de queijo, una comida típica también de Brasil. Y también se produce artesanías, jueguitos para niños, vestimentas, cosméticos naturales, entre otras cosas. Antes de la pandemia, había junto al espacio de la feria diferentes actividades como talleres sobre compostaje, plantío, yoga, contación de historias, música, danza. Por eso que dice que la feria es también productora de cultura y era un gran evento donde se reunían las personas y las mujeres comercializaban sus productos, generando también renta para estas mujeres y autonomía financiera. Es importante decir que tenemos el apoyo de algunas instituciones como el ESOL, que es un núcleo de economía solidaria de la Universidad de São Paulo, la ITCP, que es la incubadora de tecnología de cooperativas populares, la RESPI, que es la Red de Economía Solidaria Feminista, y por eso hay una red grande de apoyo que es muy importante para la feria.
Los principales enfoques económicos son la economía solidaria y la economía feminista. Comprendemos la economía solidaria como una forma de resistencia a la economía capitalista, y esta está basada en la valorización de todos de manera igual, promoviendo la autonomía y la autogestión. Es importante decir que la economía solidaria se preocupa con las necesidades materiales, pero también con los afectos, con el amor, con las relaciones, con todo, y especialmente las relaciones de reciprocidad. También tenemos como base la economía feminista, que también es una resistencia a la economía capitalista, pero que trae al debate y a las prácticas la importancia del trabajo reproductivo. Para las economistas feministas no se separa, no se puede separar los trabajos, porque el trabajo productivo depende del trabajo reproductivo. Y eso no es solo pensar la alimentación, la higiene, sino que también las relaciones, la confianza, saber negociar, todo eso. Y entonces es muy importante pensar que cuando un hombre sale a trabajar, él solo puede hacerlo porque hay una mujer, a veces una abuela o una madre o una compañera que hace las cosas en la casa. Y por eso el trabajo reproductivo es muy importante para la economía como un todo. ¿Cómo se refleja en la práctica la economía de los cuidados dentro del funcionamiento de la feria? Esa es una cuestión muy importante porque tenemos que poner en práctica todo lo que creemos, y creo que la manera como las productoras de la coordinación se relacionan, intentando siempre escuchar mucho, crear ese lugar donde no hay jerarquía, donde todas las cuestiones son escuchadas, las contribuciones. Entender que como mujeres y madres, los niños muchas veces hay que estar en el mismo sitio, y hay muchos sonidos y tenemos que respetar. Creo que una cosa muy importante de la feria es que siempre hay una mujer responsable por los niños en la feria, para que las madres puedan comercializar sus productos o participar en las actividades. Eso es un aprendizado que viene del movimiento de los trabajadores sin tierra y se llama Sirena. La Sirena, los niños todos se quedan juntos jugando y las madres están libres para trabajar. Bueno, también tenemos en cuenta que tenemos que incluir las mujeres que no pueden invertir en sus productos y necesitan comercializarlos. Y por eso tenemos que hacer un proceso, por ejemplo, la patronización de los productos, la calidad, y sabemos que a medida que las mujeres van participando, ellas también van aprendiendo, y eso es muy importante para nosotras. La feria es un espacio no solo de comercialización, pero de aprendizaje, de construcción de comunidades, más allá de la lógica neoliberal de la ciudad. Y eso es importante de decir porque la feria está en un sitio verde dentro de la mayor ciudad de Latinoamérica, y hay una lógica neoliberal de apropiación de esos espacios muy grande, y cuando estamos en ese espacio haciendo este tipo de actividad es una manera de resistirnos. Entonces, los circuitos cortos de comercialización también son una manera de resistencia. Por eso estamos acá. Si tienen alguna cosa para decir, estoy disponible, y que tengan un buen curso. Hola a todos, también es un placer estar aquí. Me llamo Olivia y soy estudiante de la Universidad de São Paulo
y trabajo en el proyecto de la Feria de Mujeres junto a la incubadora tecnológica de cooperativas populares. Y bueno, yo no comercializo, pero ayudo con la coordinación y trabajo de la economía solidaria. ¿Cuáles son las estrategias de distribución y comercialización que han integrado el desarrollo de la Feria de Mujeres? Bueno, nuestra principal estrategia es la comercialización conjunta. Entonces, basado en las ideas de la economía solidaria y principalmente en la idea de que vender como colectivo nos fortalece. Y no solo a nuestros emprendimientos, como también a nuestros ideales, como de autogestión, de feminismo, o agroecología y ocupación del territorio. Normalmente cada productora de manera independiente comercializa su producto y gestiona tanto su producción cuanto su comercialización en el espacio donde ocurre la feria, lo que facilita para la coordinación. Otro punto es la estructura de la autogestión. Trabajamos con asambleas generales que ocurren una vez por mes y es el momento de deliberación y discusión entre todas las productoras. Normalmente ocurre en una inmersión, en un evento de un día o dos, donde todas juntas hacemos actividades y decidimos cosas. Pero ahora con la pandemia todo es hecho en línea y es un poco difícil, pero sí continuamos con las asambleas generales. También tenemos una coordinación compuesta tanto por productoras cuanto no productoras y donde se organiza tanto la logística de la feria, tanto como escribir y aplicar editales y hacer formaciones y mejorar la comunicación entre las mujeres. Junto a la coordinación también trabaja la incubadora donde yo trabajo y como apoyo de la economía solidaria. Además, todo esto de alquiler de baño, estructura eléctrica, selección de los talleres, recursos financieros conjuntos, ¿no? Están a cargo de ellos. Y luego, la realización de la feria se presenta una vez por mes, normalmente en el vivero de Butantán, que es un lugar público de disputa territorial. Y es muy grande, abierto, pero con la pandemia ahora está encerrado y hemos buscado alternativas para hacer la feria y la que nos surgió fue el galpón de un colectivo que se llama Galpón Agroecológico, que nos apoyó con esta manutención de la comercialización, aunque con todo esto del aislamiento. Y además de eso, con la pandemia, también intentamos, ¿no?, hacer ventas en línea y ocupar este espacio digital, pero fue un reto difícil porque hay dificultades relacionadas a la accesibilidad digital y conocimiento, ¿no?, de esta parte digital que todavía no conseguimos, no logramos hacer con que todas puedan tener accesible. Y las redes sociales como Instagram y Facebook son ahora nuestros principales locales de divulgación y comunicación. Igual los talleres se hacen todos en estas redes, junto a la feria. Entonces, al mismo tiempo que hacemos la feria del Galpón, hacemos también los talleres y actividades en línea. Otra cosa es que en estas ferias del Galpón, ahora con la pandemia, hicimos conjunto la caja, perdón. Entonces,
la coordinación también era responsable por organizar y hacer con que toda la venta sea conjunta, una vez que ni todas las mujeres van a poder estar presentes y vender los artículos. Entonces hacemos una caja conjunta donde todas después, eh, donde después se distribuye de acuerdo con lo que fue vendido. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que han enfrentado a la hora de trabajar con enfoques económicos alternativos y cuáles han sido los aprendizajes? Bueno, hay muchos retos en todo este proceso, pero creo que los principales son, primero, relacionados a la sustentabilidad de la feria. Apenas hacemos un estudio de viabilidad económica, donde podemos organizar mejor y comprender cuáles son los productos, el patrimonio de la feria, y junto a eso también empezamos a discutir sobre la cuestión de la remuneración de la coordinación, que trabaja mucho, y para que sea sostenible y digna, y también cómo traer más eh, mayor involucramiento de las productoras con la coordinación y toda esta parte de logística. Hay una voluntad de hacer de este proyecto algo más formalizado a través de la creación de una asociación económica. Entonces, salir de este lugar informal entre que no somos una asociación y no somos una empresa. Entonces, hay este reto de intentar buscar algo más formal y transformarnos en una asociación, en una cooperativa. Estamos en este proceso, en este momento. Otro reto importante es la construcción de la autogestión, que como es un grupo muy diverso, donde hay una mezcla de mujeres de diferentes lugares, escolaridades, conocimientos, repertorios, cómo construir esta autogestión de manera que todas tengan la misma voz y que todas sean protagonistas de la feria. Y también conciliando la cuestión de que muchas son madres y productoras, entonces hay que pensar esta logística de madre y productora, los niños, qué hacer, y en las asambleas, en la feria, los niños, es una cuestión creo que primordial dentro de la feria. Y los aprendizajes han sido principalmente en valorar la participación, respetando la individualidad y necesidades de cada mujer. Entonces, creamos criterios mínimos de participación, pero que respeten cómo cada mujer puede apoyar o no la feria. Y entendemos que materiales de apoyo, de comunicación, informativos, carteles son muy importantes para mantener todas informadas, mismo las que no pueden estar ahí en las reuniones de asambleas generales. Y también, además, sobre la viabilidad económica, creo que invertir en productos colectivos como rifas o editales que ayudan con la sostenibilidad, con la sostenibilidad. Bueno, pues una experiencia súper completa de Sao Paulo y la verdad que es una alegría que nos pueda acompañar una de las integrantes hoy. Entonces, pues la verdad que en este momento, y sabemos que también los tiempos de las organizaciones que nos acompañan a facilitar son limitados, nos gustaría proponer ahora como una pequeña franja de preguntas, aprovechando la presencia de Clara.
si tienen, si les surgió, no sé, comentarios, inquietudes al respecto de la experiencia que nos acaban de compartir. Entonces, damos un pequeño espacio a esto y ya nos metemos de lleno con la caja de herramientas. Hola, buenos días, buenas Hola. tardes acá en Brasil ya. Gracias, Tania, por la invitación. Perdona a todos por el portuñol. Es un reto la comunicación, pero creo que lo más importante es que el mensaje llegue. Sí, sí, claro que sí, el mensaje llegó, se entendió muy claro y pues en medio de la pandemia, la verdad que es genial que podamos hacer este tipo de intercambios y entonces, pues bienvenida, Clara. Mm, y eso, este sería el momento indicado pues a las participantes y los participantes si tienen inquietudes o comentarios. Puede que haya estado todo muy claro. Entonces, Hola, buenos días. Habla Vanessa de México. La saludo con mucho gusto. hola Vanessa, adelante, mucho gusto. Bueno, mi pregunta es más enfocada como hacia la parte de mercado. Al ser ustedes una feria, digamos, integrada por mujeres, no sé si han tenido algún problema en cuanto a que a lo mejor em, se puede como interpretar que está dirigida únicamente a mujeres, entonces que sus consumidores sean más mujeres que hombres. O sea, como que si ha habido algún conflicto en cuanto al enfoque en el mercado. Hola Vanessa, gracias por la pregunta. En realidad, nosotros decimos que es una feria donde el protagonismo es de las mujeres, pero hay compañeros que van con las mujeres, pero lo más importante es que las mujeres sean las protagonistas, o sea, que ellas conversen con los consumidores, que ellas sean reconocidas como las productoras, de hecho, y no tuvimos ningún tipo de conflicto, pero muchas veces las personas nos preguntan, especialmente los varones, pero nosotros no podemos ir, no podemos participar. Y no es eso. Pueden ir, son muy bienvenidos y hay un montón de consumidores hombres, pero toda la comunicación es hecha por las mujeres y también, así como decimos en los vídeos, que hay actividades culturales. Entonces, por ejemplo, los conciertos son siempre de mujeres, grupos que tienen en su mayoría mujeres. Pero un conflicto que aparece para nosotras es que muchas veces con eso estamos haciendo con que las mujeres tengan más trabajo, aún más trabajo, más que ya tiene trabajo en la casa. Muchas de las mujeres trabajan durante la semana y en los finales de semana van a la feria. Pero creemos mucho que la feria es un espacio de construcción de un colectivo que se apoya, que resiste a la especulación financiera de la ciudad. Y también estamos construyendo relaciones de afectos y muchas veces estamos muy cansadas por el trabajo de la feria, pero muy felices. Y eso es lo que vale la pena. Ay, muchas gracias, Clara, de verdad. Muchas gracias. Mm, Bueno, pues si no hay más inquietudes o comentarios, podemos pasar de lleno con el contenido de hoy. Em, entonces, pues, no sé, Charlie, si quieres ir compartiendo las diapositivas. Dale.
Eh, espérame que no tengo permisos de... Ay, dame. Mm, mm. Y, a ver, ¿cómo te puedo? No me deja a mí tampoco colocarte como confitrión, pero no sé si José o Ana tienen esa opción. Sí, que me den permisos para compartir pantalla. Bueno, si no, puedo intentar entonces compartir pantalla yo. Dale. A ver, pero esta no es la que quiero compartir. ¿Sí se ve bien ahí? Sí. Uy, aquí. Vale. Bueno, pues un poco digamos como para ponernos en contexto, ¿no? La pregunta es, ¿en dónde estamos desde el enfoque de la economía actual? Pues el hecho es que se ignoran los límites físicos del planeta. Este sistema razona sobre un sistema ecológico que aparentemente está aislado y permanentemente equilibrado. Para dar un ejemplo, pues hay como 9 límites planetarios y 4 de ellos hoy están en crisis. Por ejemplo, el tema de la regulación del clima, el ritmo de la extinción de la biodiversidad, ciclos de nitrógeno y fósforo, agotamiento del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, el uso del agua dulce, la erosión del suelo, la contaminación atmosférica por aerosoles, la contaminación química de suelos y aguas. Estos 9 límites planetarios, por ejemplo, que han sido llamados así, se han hecho como referencia para poner, digamos, sobre la mira qué es lo que garantiza, digamos, la continuidad de los procesos naturales, ¿no? Y que la vida continúe tal y como la conocemos. Pues el hecho de que este tipo de límites entre en crisis inevitablemente nos conlleva a nosotros también a una situación de crisis, donde ya no estamos, digamos, como dando capacidad a la naturaleza para regenerar los propios recursos naturales, sino que estamos agotando los de base, que son los que permiten esa regeneración. El tema de las brechas de desigualdad que se han ampliado, especialmente pues, en el último siglo, y bueno, pues en las últimas décadas pues encontramos el tema de la flexibilización laboral, donde cada vez es más común dentro del mercado laboral los trabajos temporales con mínimas garantías, hay menor capacidad de negociación colectiva, hay una creciente y paulatina privatización de los servicios públicos, que parece que está pues como dentro de un programa de política global. El tema de la globalización y la deslocalización empresarial, pues esto es, por ejemplo, que muchas empresas han movido sus núcleos productivos a países mal llamados tercermundistas, que normalmente están como en el sur, y para abaratar costes, pues allí la mano de obra la pueden pagar más barata y pues siguen teniendo como las mismas producciones o incluso a veces mejor cuando hay como un marco laboral del país muy frágil. Entonces, digamos que esto también invisibiliza dinámicas de explotación social y natural. Aparte, pues es incapaz de atender a los problemas de escasez y contaminación. O sea, esto no entra dentro del foco de la economía actual, como que solamente se razona bajo el valor del producto mientras es comprado o intercambiado, pero se pierde de vista, digamos, las condiciones preexistentes que llevaron ese producto a ser, que digamos la mayoría bueno, no, o sea, todo lo que
todo lo que nos rodea, de alguna forma, todos los objetos que hemos construido o transformado, tienen una base natural, un componente natural altísimo, y sin embargo eso, por ejemplo, no se refleja en los costes, eso se invisibiliza, y sin embargo eso también es como un proceso económico, aunque sea de una naturaleza distinta. O por ejemplo el tema, digamos, de los desechos y la contaminación. A partir de ahí, digamos, el producto ya no tiene valor, ¿no? No tiene valor de uso ni de cambio, entonces ya no entra dentro del enfoque de estudio. Y pues de ahí como la necesidad de ver otras perspectivas alternativas que nos permitan también contemplar esos hechos. El tema, por ejemplo, de la monetización de los intercambios humanos y naturales. Pues ahí en la guía como que habíamos expuesto unos ejemplos, pero pues uno de los que me parecen como más llamativos es el tema de los bonos de carbono. O sea, hace varias décadas que se viene hablando del calentamiento global como un hecho y se han propuesto medidas, todas insuficientes, bueno, no todas, pero sí muchas, y digamos, por ejemplo, hubo algo que se llamó el Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997 y fue, digamos, asistido como pues por potencias mundiales y países en general, donde firmaron como un tratado para disminuir la contaminación de carbono. Pero lo que se vino a traducir eso fue como en un mecanismo internacional que se regula por incentivos económicos. Entonces, por ejemplo, si los países del norte están excediendo su consumo de carbono, tienen que pagar un extra porque están contaminando de más de lo permitido en su región. Entonces, a partir de eso, estos bonos de carbono empezaron a circular en el mercado, en la bolsa de valores de Wall Street, y las empresas empezaron a comprar y a especular también con esos bonos de carbono, donde, bueno, o sea, yo compro algunos bonos de carbono para contaminar de más, y ya que como en el sur, en algunas regiones no tan industrializadas, no se está contaminando tanto, entonces les compro bonos a ellos y de esa forma equilibro, lo cual, digamos, como a medida que uno lo razona, pues ve, digamos que hay como un sesgo impresionante en la mirada, y es precisamente ese el enfoque que queremos criticar, porque cojea de muchas patas y pues realmente uno cuando va a entender como los ciclos naturales, desafortunadamente no funciona así, o sea, desafortunada o afortunadamente no lo sé, pero el caso es que no funciona de esta forma con la naturaleza, a través de especulación o a través, digamos, de esa necesidad de querer monetizar esos intercambios humanos y naturales, no son funcionales en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, esto es un poco como para entrar en materia y dar contexto. Charlie, te cedo la palabra para que continúes, por favor. Listo. Bueno, sería en la siguiente diapositiva, por favor. Ay, sí, perdóname. Aquí. Listo. Bueno. Entonces, una de las preguntas más grandes que siempre se empieza a dar en la economía es si son los discursos los que repiten o los que se adaptan a los fenómenos reales, o si estos discursos son los que transforman estos fenómenos. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que en el estudio de la economía, para justificar, digamos, los fenómenos, justificar la acumulación, justificar la desigualdad, muchos de los fenómenos que sabemos hoy están cada vez más delicados, pues se han creado ciertos mantras que se repiten muchísimo, ¿sí? Y que se repiten tanto que se terminan convirtiendo en realidades, demostrando así que no solamente, o sea, aunque no hay una posición única, que no hay solamente discursos que nacen de la observación, sino que hay discursos que promueven la dinámica. Entonces, pues vamos a ver algunos de esos mantras que se repiten mucho, y pues vamos a ver, a ponerlos sobre una balanza para ver hasta qué punto son ciertos y hasta qué punto pues
simplemente se quedan en discursos para justificar. Tania, me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primero. Desde el nacimiento del neoliberalismo o de la Escuela Austríaca de Economía o de diferentes formas que le han llamado, pues nació lo que se llama el fundamentalismo de mercado, que es como si el mercado fuera un mecanismo perfecto, controlado por una mano invisible que pues después podemos entrar en la discusión de qué se quería decir con esto, y que la regulación, tanto gubernamental como las mismas agendas sociales, terminan afectando este mercado, que si lo dejáramos funcionar solito, llegaría a su equilibrio, ¿sí? Y que la asignación de recursos tarde o temprano terminará generando bienestar. Una de las, o sea, el mercado hay que verlo como un mecanismo, no ni irnos al lado de satanizarlo completamente, porque siempre va a existir, siempre va a haber una necesidad de intercambio de bienes y no es intrínsecamente malo. ¿Qué es malo? Que si no tuviera regulación, pues se permitirían muchos abusos. O sea, si no hubiesen regulaciones y unas reglas que guíen y que gobiernen ese mercado, pues perfectamente una estafa no tendríamos, por ejemplo, en el caso de una estafa, no tendríamos como mecanismos de defensa ante esto. ¿Y qué terminaríamos? Terminaríamos sencillamente en una dictadura corporativa, donde las empresas que logren adquirir y las personas que logren adquirir mayor poder económico van a dictar todo, van a definir todo. Y donde pues se van a ir viendo socavadas muchas libertades, ¿no? Porque no se garantiza nada mientras esta actividad pues no genere una utilidad, un rédito económico. Entonces, este primer mantra propio del neoliberalismo demostró ser un gran fracaso durante todo el siglo XX. Lo aplicaron en varios países de Europa, se aplicó en el mismo Estados Unidos, se aplicó en muchos con la doctrina del shock, se liberalizaron muchas actividades. Dentro de esas, poco a poco se fue liberalizando una de las que menos valor genera, que luego lo vamos a discutir, pero que es todo el sistema financiero. El sistema financiero básicamente es un facilitador. De alguna manera funciona de intermediario, de temas de pagos, de intercambios, pero no es por sí mismo un generador de valor. Sin embargo, en ese momento se justificó que generaba muchísimo valor, que hacer la economía, le dejaron hacer a los bancos todo lo que querían y pues tuvimos un desastre mundial en el 2008. Entonces, nuevamente, no consta de satanizar el mercado, de verlo como algo malo, sino de entender que tiene que tener unas mecánicas que permitan gobernar este mercado y que permitan, y también tenemos que repensarlo para humanizarlo, porque si lo dejamos suelto, pues simplemente es una jungla, ¿sí? Donde será la cosa de sálvese quien pueda y aún más salvaje, porque tenemos el poder económico, lo hemos visto en varios países, pues compra poder político, lo compra todo y tiende, digamos, a generar pues demasiada desigualdad, demasiadas injusticias y todo, pues digamos, justificando las utilidades. Y existen, digamos, vamos aquí a hablar de unos mantras generales, pero existen muchos que se desprenden, digamos, de estos mantras, digamos, que acumulan diferentes imaginarios. Entonces, un ejemplo de esta doctrina del libre mercado que no fue tan libre, también porque vamos a ver una realidad, la vemos
en un libro que reúne pues muchísima información y muchísimos datos del tema de soberanía alimentaria que se llama El hambre. Lo escribió Martín Caparrós y documenta en este, digamos, muchas cosas que suceden en diferentes sitios de África, por ejemplo en Níger, que es una región de África que en este momento pues tiene mucha pobreza. Documenta también en India y en Bangladesh, que fueron, que ahorita India tiene en este momento pues una crisis muy delicada, con más de 300 millones de agricultores en paro, en protestas, intentando evitar reformas del agro. Eh, Empezamos porque, por ejemplo, Estados Unidos, que bajo la excusa de que si alimentaban a los demás países, estos países podían desarrollar su industria y crecer económicamente, o sea, con toda la buena intención y todo el afecto del mundo, financiaron su agro de una forma impresionante. Entonces, a la hora de nosotros entrar en competencias, de promover ese libre mercado, eh, los, los temas de agro de países que, digamos, tenían esta fortaleza, entran en esa competencia y es una competencia completamente desleal. ¿Tú cómo vas a competir con un agro completamente tecnificado, inclusive con modificaciones genéticas, con todo el tema tecnológico y todas las discusiones que se pueden abrir alrededor de esto, y fuera de eso ultrafinanciado por el mismo Estado? ¿Cómo compites con eso? Entonces ahí el tema de la competencia, que lo vamos a hablar más adelante, también queda como relegado. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, las famosas opciones y derivados financieros hicieron que muchos de los productores locales de Bangladesh se fueran a precios internacionales, con una moneda que fue perdiendo valor, donde las personas del mismo país, por ejemplo, en donde se veía más fuerte era en Kirinminchar, eh, las personas del mismo país no podían ni comprar ya los productos del agro. ¿Sí? Tenían que trabajar 5 días para poder comprarlo de un solo día de supervivencia. ¿Por qué? Porque les estaba saliendo a los agricultores mucho más, por mucha más utilidad, especular y participar en los mercados financieros y derivados del agro, que producir para la propia gente. Entonces vemos que esta doctrina del libre mercado primero no es tan libre, porque hay intervención de todas formas, y la justifican. Y vemos también pues el tema, los derivados financieros no necesariamente serían malos, hay que entender de pronto su nacimiento. Los derivados financieros, por ejemplo, de opciones, de todo esto, pues lo que hacían y lo que buscaban era estabilizar precios. Y en un tiempo lo lograron. Facilitaban acuerdos donde con anticipación los agricultores sabían a qué precio les iban a comprar sus productos y qué cantidades. Entonces, digamos, eliminando un poquito ese riesgo, dándole un poquito más de estabilidad a los precios, fue algo que empezó benéficamente. ¿Qué sucede? Que como tienen toda la opción y como se han inventado cada vez más derivados más complejos, ¿sí? Terminaron siendo herramientas meramente especulativas, o sea, de ser una herramienta de garantías, pasó a ser una herramienta meramente especulativa, y ya pues vemos, por ejemplo, que salieron recientemente las opciones sobre el agua. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No lo sabemos, porque en teoría es para garantizar el suministro del agua y solamente es en uno de los estados de Estados Unidos. Pero eso tarde o temprano se termina extendiendo y muy probablemente veremos al agua empezar a fluctuar en precios según, pues digamos, el humor de Wall Street. Y se va a empezar a especular con este tema. Entonces vemos primero la financiarización de la economía, que ha sido justificada a través de este tema de que los mercados son el único mecanismo sagrado intocable.
Y además, pues vemos que de libres no tienen nada de libres y que donde se les dejarán más opciones, pues terminan creando otra crisis del 2008 y hasta peor, porque ya hay muchos más instrumentos y muchas más formas de pues especular y de jugar con las finanzas y con las finanzas de muchísima gente. Entonces acá desmontamos un poquito ese mito del mercado. Segundo mantra, lo discutimos ayer un poquito, hoy lo vamos a ampliar. Hay que eliminar los intermediarios porque encarecen todo y no agregan valor. Entonces, sí y no, a veces, y digámoslo en general, puede ser mucho más eficiente pues tener menos actores en un mercado, en un circuito económico. Sin embargo, pues hay facilitadores necesarios y hay ejemplos en donde se han construido cadenas que ya son constructivas de valor, pero obviamente tienen que tener unas características importantes, tienen que tener unos acuerdos, tienen que tener una construcción de confianza, como lo discutíamos ayer. Entonces, para esto vamos también a visualizar un ejemplo bien interesante, que es el del puerto pesquero de Navotas. Este puerto pesquero está en Manila, en Filipinas. Funciona de una forma bien exótica, bien extraña. Entonces, el barco pesquero llega a puerto con el producido del día y normalmente en Filipinas casi todos los puertos pesqueros hacen que hacen subastas y normalmente esas subastas son a grito abierto. Entonces el vecino se entera de a qué precio puso el pescado el otro, todos digamos empiezan en esa competencia bestia que termina pues bajando los precios del productor inicial y de los primeros intermediarios a precios ridículos, donde hasta se van solamente por vender el producido del día y no perderlo, a veces hasta pérdidas. Aquí en Navotas, que es bien interesante, se hace lo que se llama una subasta silenciosa. Entonces, entre los que están negociando se susurran al oído los precios, de tal manera que no se genera ese ruido y se cierran una gran cantidad de negocios a precios justos porque sigue habiendo cierta competencia, pero no es esa competencia bestial, desleal, sino que pues en esa subasta terminan dándose precios justos. A este punto de la cadena ya han ganado dos actores. Los barcos pesqueros vendieron, digamos, su producido a un buen precio y estos primeros intermediarios, que son los que empiezan a negociar con los mayoristas y con las personas pues que quieran comprar directamente ahí en el puerto, pues ya también tienen un incremento, unas ganancias. La mayoría tienen la mentalidad de que quieren ganar lo suficiente para subsistir con dignidad, ¿sí? Para sus familias, para mantener su estilo de vida, pero no buscan dañar el ecosistema económico que genera este sistema porque ha sido supremamente estable. Emplea más de 1000 familias solamente en esa parte del puerto, en esa parte de la cadena. Y luego, pues, los mayoristas ya van a distribuir el pescado en diferentes ciudades. Es uno de los puertos que tiene mayor comercio y los precios nunca se inflan en exceso. ¿Cómo se logró construir esto? Primero, con un aspecto cultural. Todos los que hacen parte de la cadena son conscientes de que en el momento en que se pongan a destruir valor, a exagerar en la subida de precios, a todo, saben que van a empezar a perder clientes y que van a empezar a destruir un ecosistema económico que funciona muy bien. Los intermediarios no controlan los precios
de manera que puedan abusar, digamos, de los comercializadores o de los mismos barcos pesqueros, y al final termina siendo un sistema cooperativo, donde lo maravilloso, lo bonito que tiene este sistema cooperativo es que todos en cada parte de la cadena de intermediación ganan, se benefician, esto le genera economía, le genera ingresos a muchísimas familias, ¿sí? Más de las 1000 familias pues, que están empleadas solamente en puerto, y gracias a esta gran cadena pues se sostiene, digamos, una economía cooperativa, y donde la intermediación pues no termina siendo ese actor malvado que a veces se pinta. Entonces, nuevamente, depende, nosotros somos los que construimos esa cadena, ¿sí? La competencia leal. Bueno, en 2015, inclusive, para ya darle un poquito de formalidad, que también es importante, desarrollaron un código de comercio de la actividad pesquera dentro de la misma comunidad, o sea, la misma comunidad, acorde a sus necesidades y acorde a unas reglas que quieren cumplir, que las han visto funcionales, definieron que valía la pena crear un código y que se extendiera a toda la comunidad. Y esta es una forma con intermediarios pues de crear una economía local que funciona y que es cooperativa. Siguiente mantra: la competencia mejora los precios y es producto de la naturaleza humana y del proceso de adaptación. Entonces muchas veces utilizan también a Darwin, a la teoría de la evolución y de la adaptación, para justificar los comportamientos más violentos, más salvajes, aún en la economía, que es que somos así, cuando primero no es realidad, no es una verdad. Hay estudios muy interesantes acerca de psicología industrial que desarrolló el psicólogo Elton Mayo durante 1927, y luego de años de experimentación con personas dentro de la industria, se dieron cuenta que la gente trabajaba mucho mejor desde el aspecto productivo y desde el aspecto humano cuando se generaba un clima de cooperación, camaradería, autonomía y confianza. Y también se vio que esto aliviaba fenómenos inclusive de delincuencia, cosas, era un impacto social impresionante. Entonces, la calidad de las relaciones humanas afecta desde el trabajo hasta lo social. Entonces, no es verdad que nosotros seamos tan depredadores por naturaleza, sino miren nada más en situaciones de emergencia como hay padres que son capaces de sacrificarse por sus hijos de forma natural. Entonces, tenemos también un altruismo natural, que a veces nos convenzamos de este tipo de mantras, de este tipo de discursos políticos, pues termina calando por lo mucho que se repiten. Entonces, tampoco es que no seamos competitivos nunca, ¿no? La competencia leal permite crecimiento. Digamos, mi deseo de superar a la otra persona hace que yo cree a veces productos nuevos, técnicas nuevas, pero cuando hay lealtad. También en la competencia hay prácticas horribles. Por ejemplo, está el dumping. Es una práctica económica muy común entre empresas gigantes que quieren comprar a las empresas pequeñas que hay en su mismo sector. Pues tiran los precios al piso porque tienen el músculo financiero para hacerlo. Y esto hace que pues todas las demás empresas tengan que quebrar, tengan que o vender a pérdida o dejar de vender. Y así pues adquieren estas empresas pequeñas a precios regalados y terminan controlando y monopolizando un mercado y disparando el precio. O sea, después de que ya tienen monopolización del mercado, olvídense de los precios bajos. Entonces existen prácticas de depredación que ni siquiera benefician a la economía, son cortoplacistas, pero a largo plazo hacen muchísimo daño. Otra realidad: no existe un concepto tal como naturaleza humana. La naturaleza humana es cambiante y constructiva según
el contexto cultural en que se encuentre, según la educación, según el desarrollo, según, nuevamente, no existen ambientes de trabajo tóxicos como existen ambientes de trabajo supremamente afectivos. Y lo que demostraron los experimentos es que estos segundos eran mucho más provechosos, era mucho más provechoso el esquema de trabajo afectivo y humano. Otro mantra, que este también es típico de la economía clásica, y que lo repiten y lo repiten y lo repiten, y es uno de los supuestos sobre los que está cimentado gran parte de la teoría económica. Y es que las decisiones de los agentes, o sea, de las personas, compradores, productores, son racionales. Y que esa racionalidad es la que gobierna las interacciones de mercado. Inclusive si nos devolvemos a pensar en la competencia no es racional, es salvaje. Las neurociencias que han demostrado, desde marketing, desde psicología, desde todas las neurociencias, se ha demostrado que muchas de nuestras decisiones diarias en compra de productos en el mismo mercado son completamente emocionales. Sí tienen un componente racional, que es justificar la compra, pero hay muchas veces que uno termina comprando bobadas y ni se acuerda por qué. ¿Sí? Entonces, son decisiones que no tienen nada que ver con lo racional, que no tienen un proceso de análisis paso a paso. Entonces, pues esa racionalidad, digamos que estaría muy, muy cuestionada. Y también está demostrado que la racionalidad no es la que nos lleva a la eficiencia ni a la felicidad. Al revés, es aprender a manejar la emocionalidad, a manejar, digamos, ya un tema de equilibrio. Y sin embargo, pues todos estos temas del fundamentalismo de mercado, del neoliberalismo, de la justificación de la competencia y del mismo hablar de que hay una naturaleza humana, pues viene de este supuesto que muy fácilmente se cae. Otro mantra importantísimo que nos entra a una discusión que digamos que dará para hablarlo en temas de economía muchísimo tiempo, es el tema del valor. El valor es un concepto económico donde se han desarrollado muchas teorías. Por ejemplo, está el tema de la teoría del valor trabajo, está el valor subjetivo, lo primero es que hay que identificar que en diferentes momentos un producto adquiere distintos valores y que no necesariamente el precio refleja completamente el valor del producto. El mantra dice que sí, el mantra dice que el precio ya tiene toda la información necesaria, incluye los costos, los valores de uso, el valor de cambio, el valor de trabajo, todo. Sin embargo, pues, porque esto no necesariamente es verdad. Primero, porque los precios siguen siendo muy fluctuantes en muchos de los mercados. Eso demuestra que siguen habiendo errores, lo que se llaman errores de mercado. Los costos ambientales. Ha sido una discusión económica que si se incluyen o no se incluyen, por ejemplo, en las cuentas nacionales, en el Producto Interno Bruto. Y han existido, pues existen prácticas manipulativas de mercado, lo que yo les decía, el mismo dumping, el mismo ejemplo de la competencia, también aplica para el tema de precios. Si yo tengo músculo financiero y puedo vender a pérdidas durante un tiempo, solamente para destruir a la competencia en un mercado, pues lo puedo hacer y estoy manipulando el precio, no estoy vendiendo al supuesto precio de equilibrio. Y pues una de las más evidentes es el tema ambiental. El precio del petróleo refleja la destrucción que genera el fracking, sobre todo cuando se cayó, o sea, es tan descarado el tema de la especulación y de la producción así excesiva, que recuerden que el año pasado llegó a estar en precio negativo. O sea, a ustedes les pagaban por recibir barriles de petróleo. ¿Será que un precio que llegó a ser negativo refleja el costo ambiental
de lo que produce el fracking o de lo que produce en general la sobreexplotación del petróleo? Yo, yo supongo que no. Entonces, en estos casos vemos que los precios no incluyen muchas cosas y nuevamente, este termina siendo un discurso. Por supuesto que el precio sigue siendo una herramienta útil, ¿sí? Nuevamente, digamos, acá no es irnos al otro lado y convertir el mantra ahora el precio no refleja nada, no sirve como información, no. Pero entender que todos estos mantras tienen limitaciones. A mí siempre me gusta llamar a una reflexión muy interesante de una mujer que estudió literatura africana, que se llama Chimamanda Adichie. Ella dice que lo que más puede ser peligroso para las personas y para la sociedad es tener una única historia. Entonces lo que estamos haciendo con desmantelando estos mantras es precisamente abrir, aunque sea la pregunta, para que se pueda contar otra historia. Y eso es importantísimo. A veces la economía se ve como solamente una ciencia de muchos datos, y los datos son importantísimos, pero hay que recordar que pues, las interacciones humanas son las que le dan pues, la razón de ser a la economía. Entonces este mantra, el precio, no siempre refleja todo el valor del producto, ni toda la realidad que hay detrás de él. Bueno, ya desmantelados un poquito estos mantras principales, vamos a entrar a la economía de mercado social y solidaria. Entonces, vamos a hablar también de varios casos bien interesantes. Por ejemplo, vayámonos a pensar un poquito en las cuentas nacionales. Les explico rápidamente. El Producto Interno Bruto ha sido un indicador por excelencia que busca reflejar todo lo que produce un mercado. ¿Sí? Todo lo producido, todo lo comprado, todo el costo, todo busca reflejarlo. Ha tenido y ha cambiado de metodología de cálculo varias veces, según, digamos, la teoría que se logre posicionar mejor en cierta época, pues se cambia completamente el cálculo. Y sin embargo, pues refleja de alguna manera el crecimiento de una economía y en general, pues su productividad. Hay países donde sí se ha incluido, digamos, el tema del costo ambiental, pero hay un país que tiene algo bien particular, es un país muy pequeñito, se llama Bután, es una monarquía chiquitica, no todavía, devuélvete un segundito porque todavía no vamos a ese caso. Y ellos miden su Producto Interno Bruto en términos de la felicidad de su población. No sé cómo lo hacen, no, digamos que no he podido profundizar lo suficiente en el caso, pero es bien exótico. Y muchas de sus políticas locales vienen enfocadas al desarrollo de la felicidad de su población. Eso como una reflexión, seguramente tienen también muchos problemas, no será un país perfecto, pero es un país que ha trazado un camino muy interesante. Y medir la economía desde la felicidad de la gente, pues me parece un reto, debe ser bien complejo. Entonces, las economías sociales y solidarias dejan de enfocarse, digamos, en lo monetario y en la generación de PIB a partir de que las empresas acumulen y de que se den utilidades, y miran las utilidades como una consecuencia de que las cosas se hayan bien y no como un fin, ¿sí? Si yo hago bien, si le sirvo realmente a mi comunidad, pues voy a tener unas utilidades y digamos, estas utilidades no deben ser una acumulación excesiva. Eso es lo que buscaría una economía realmente social, porque al final la acumulación pues excesiva va a generar desigualdades que a largo plazo muchas veces, este es otro mantra que cae muy provechoso para explicar la economía social y solidaria,
que es que no importa la desigualdad, sino la pobreza. Pues primero, la pobreza se genera en gran parte por la desigualdad, y por la desigualdad cuando, sobre todo cuando llega a límites pues ya absurdos. Y segundo, la desigualdad, se ha estudiado también en neurociencias, es un mayor causante de violencia, estabilidad social, mucho más que la misma pobreza. Los lugares donde convive mucha más desigualdad social tienen más roces y tienen mucho más temas de delincuencia que lugares que tienen hasta pobreza extrema. Entonces, otro mantra desmantelado. Bueno, se aprovecha la capitalización de conocimientos tradicionales y palancas culturales. Se actualiza, por supuesto, el conocimiento, que esto es importante, pero digamos, no se tiene esa imaginación de que lo anterior no tiene valor. Al revés, sobre lo anterior se construye. Se le da una dignificación y un valor mayor al trabajo, que digamos es algo clave, la dignificación del trabajo y que la gente que trabaje pueda tener una vida digna, es algo que se necesita para desarrollar una economía social. Generar cadenas de producción eficientes, digamos que a veces tenemos el vicio de que por intentar volver algo social lo volvemos burocrático, y eso es un vicio terrible porque termina siendo ineficiente y terminas generando procesos innecesarios, generando temas que no desarrollan valor en la cadena, y que sí a veces inclusive tienden a destruirla. Yo creo que los ejemplos de muchas economías cooperativas o intentos de economía cooperativa se han caído por corrupción y burocracia, por no cuidar la eficiencia del proceso, que eficiencia no significa recortar personas o solamente recortar gastos, no, esos son los vicios, digamos, de la mentalidad de la economía actual, ¿sí? Pero sí eficientes en el sentido de servir, ¿sí? De que en el servicio que damos, en la alimentación que proveemos, el todo llegue y funcione, sobre todo de manera fluida. Y la dignificación del conocimiento y el aprendizaje práctico. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de una economía increíble que se construyó a partir de temas completamente sociales. Bueno, Mumbai es una ciudad supremamente caótica en la India. Y en la India tienen pues varios elementos culturales. Dentro de eso, por ejemplo, en la misma ciudad, ellos a la hora del almuerzo, en sus oficinas, trabajando a la hora del almuerzo, no les gusta mucho salir a restaurantes, no es algo tan común allá. Allá les gusta muchísimo la comida casera. Entonces, a la hora del almuerzo, ellos pues tienen su comida casera y les gusta calientica. Entonces, aunque todavía tenga aspectos culturales, pues que yo diría se necesitan avanzar, porque todavía, digamos, tiene muchas divisiones de roles por género. Entonces acá se ve el típico ejemplo de que el hombre es el que está yendo a la oficina y la mujer es la que se queda en la casa y la que prepara ese almuerzo. Pero, digamos, sin hacerle mucho énfasis a esta parte cultural, si ellos entendiendo una necesidad social de recibir ese almuerzo de casa caliente a una hora específica, pues desarrollaron todo un sistema logístico de personas que llevan los almuerzos con un tiempo de anticipación apenas suficiente para que le llegue caliente a cada una de las personas que contrata el servicio en la oficina. Y se llaman los dabawalas. Este sistema lleva 100 años, más de 100 años funcionando en Mumbai, ¿sí? Se desarrolló prácticamente con la ciudad, y lo que hacen ellos es recogen los almuerzos de varias personas en las casas y se encuentran en diferentes zonas y se van intercambiando almuerzos pues para distribuirlos. Es toda una cadena logística.
y se mueven a través de todos los diferentes sistemas de transporte que tiene la ciudad. Se saben de memoria todas las rutas, horas, los mejores momentos para andar en metro, para andar en auto, para llevar pues así en carreta los almuerzos. Y son, a nosotros nos parecería que simplemente son un domiciliario. Allá son supremamente respetados, cada uno crea prácticamente su franquicia y tienen, digamos, unas jerarquías, pero son unas jerarquías de experiencia. Los que llevan más tiempo haciendo el oficio son los que entrenan a los nuevos dabaguales. Entonces, este sistema terminó siendo una economía supremamente cooperativa, supremamente social, se adaptó a toda la cultura, se adaptó a la ciudad, conociendo las necesidades y genera trabajo digno para todos. Cada uno de los dabagualas se ve a sí mismo como una especie de empresario y los ingresos que se generan sí son importantes y además están pues proveyendo un servicio que respeta muchísimo el aspecto cultural tradicional de la misma ciudad y de la misma y, y pues de los mismos aspectos, digámoslo, de la cotidianidad que ellos viven. Y han logrado desarrollar tal sinergia como comunidad los dabagualas, eh, que son uno de los sistemas logísticos con menos errores por millón. Han llegado como a una cosa absurda como de 0.0001 errores por millón. Eh, entonces es un sistema que funciona demasiado bien. Todos participan, todos se benefician. Nuevamente le dan un valor grandísimo a los que llevan más tiempo ahí, entonces le dan valor a ese aprendizaje y digamos a ese conocimiento ancestral porque son los mayores los que entregan a las personas y los que son como más respetados dentro de este medio. Eh, y supera inclusive temas logísticos de otras ciudades. Lo han intentado, o sea, el sistema es tan espectacular que lo han intentado montar en otras ciudades y no se ha podido porque no tiene los 100 años de conocimiento que desarrollaron estas personas. Este sería entonces un ejemplo de esa economía social. Miren que se desarrolló con las necesidades pues de la comunidad, ¿sí? No se desarrolló solamente para ganar plata, no, sirvió a la comunidad y a partir de servir a la comunidad es que obtienen ellos, pues digamos, unos ingresos que les permiten vivir dignamente. Nadie se enriquece en exceso tampoco con ese sistema, pero ninguno de ellos vive mal. Es una profesión supremamente respetada. Ahora miremos en el imaginario de otras ciudades, cómo vemos nosotros a los domiciliarios. Con mucho menos valor que el que se les ha dado a estas personas y con mucha menos dignificación de ese trabajo. Entonces, bueno, ese sería, digamos, como el ejemplo de cómo se puede crear más o menos una cadena de economía social y solidaria. Bueno, pues ahora vamos a presentar el enfoque de economía feminista. Y pues esta frase a mí me pareció como muy pertinente para abordarlo, ¿no? La ficción del hombre independiente. Ignora la insoslayable existencia como seres corporales y la forma en la que el espacio social y el tiempo se construyen. El no tener en cuenta la corporeidad humana permite ignorar las consecuencias sociales y políticas de ser seres vivos insertos en la naturaleza. Pues sucede que al enfoque de la economía actual se le ha escapado de vista el hecho de que como seres humanos necesitamos de cuidados prácticamente desde que nacemos hasta que morimos y no con la misma intensidad, pero pues cuando somos pequeños es imprescindible y cuando envejecemos también durante la vida por tener precisamente cuerpos que son frágiles o vulnerables y también impredecibles y pues eso también yo creo que lo ha manifestado mucho el tema de la pandemia.
pues necesitamos, digamos, de esas atenciones y esos cuidados. Y entonces lo que viene a decir la economía feminista también es que eso es un trabajo. Y históricamente se ha dado como una división sexual del trabajo a medida también que se han conformado o se han establecido más los sistemas laborales. Han sido desdeñados los trabajos que están relacionados con los cuidados, por ejemplo, pues las mujeres, además hay trabajos que están claramente feminizados, como el tema de la limpieza, y son trabajos que además pues no tienen mucho valor social, no tienen mucho prestigio, ¿no? No es lo mismo decir como soy ingeniero o ingeniera que soy ama de casa o limpiadora, y sin embargo esos trabajos son esenciales. Entonces lo que viene a decir la economía feminista es como pues hay que prestarle más atención a este tipo de trabajos que son indispensables para la reproducción social. Y pues además no enfrentar este hecho de la división sexual del trabajo hace que de alguna forma terminemos legitimando y normalizando pues el peso y la consecuencia de tener cuerpos y que sean, digamos, hombros de otras mujeres y de otros grupos como socialmente explotados quienes carguen con esta carga muchas veces nuestra de tener un cuerpo, ¿no? Tampoco es coincidencia, por ejemplo, como que, bueno, incluso digamos como para poner un ejemplo así más cercano, en nuestras ciudades, ¿quiénes suelen desempeñar esa labor? Pues sobre todo son mujeres o que viven en la periferia o que han migrado del campo o incluso algunas de ellas indígenas o afrodescendientes. Entonces, digamos, pues ahí se entrecruzan variables, ¿no? De clase, muchas veces de raza y aparte, pues digamos, como desempeñar esas tareas esenciales, pero estar invisibilizadas. El tema de la distinción entre producción y reproducción, pues eso lo explicó muy claro en el video de la Feria de Mujeres Clara. Y bueno, aquí lo retomamos un poco, ¿no? Pues el sistema de alguna forma como que no cuenta con esas condiciones preexistentes del mercado laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, para que haya una mano de obra que sostenga como el sistema laboral, pues detrás resulta que hubo muchos cuidados y en su mayoría pues protagonizados por mujeres, seguramente pues también hombres, pero bueno, pues en la mayoría de los casos suelen ser mujeres, ¿no? Quienes desempeñan estos roles. Y pues el tema de la crianza y todo el tiempo y la energía que demanda esto, pues también resulta ser muy beneficioso para este sistema, pero también pues, se beneficia, digamos, de invisibilizar este trabajo, ¿no? Luego, si pasáramos, digamos, como este trabajo que desempeñan, pues muchas veces, pues por amor las mujeres, pero una forma, pero también de alguna forma porque, pues, son roles que se han establecido fijamente y eso es como lo que queremos cuestionar. Sería inviable para el sistema capitalista, pues, remunerar bajo su propia lógica un sistema de reproducción social como el que funciona ahora. ¿Sí me explico? Pues otro elemento es el de la inviabilidad de una lógica económica que ignora las necesidades humanas. Y pues para esto las mujeres, sobre todo que han trabajado el tema de economía feminista, hablan de una crisis de los cuidados. Y esto pues está relacionado con el sistema del desarrollo del modelo urbanístico que se ha ido, digamos, como fortaleciendo. Entonces, digamos que la ciudad ya no nos permite tener los tiempos o no los tiempos suficientes para dedicar para dedicar tiempo a tareas esenciales como el tema de la alimentación o de los cuidados a los niños o de los cuidados a las personas mayores, preparar los alimentos, como todo este tipo de tareas esenciales, pues cada vez el tiempo se ve más reducido